Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido ese pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Queridos hermanos, estamos celebrando el 4º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar es continuación de lo que leímos la semana pasada, donde Jesús está en la sinagoga de Nazaret y se levanta a proclamar la palabra y lee al profeta Isaías. Y hoy es continuación de esto, cuando dice Jesús: hoy mismo se ha cumplido ese pasaje de la Escritura que acaban de oír. Pero voy a meditar, antes de seguir caminando con este Evangelio, en lo que el Señor nos llama, y que es el tema de reflexión para este domingo. Es sobre la misión profética. ¿Quién es el profeta? Son hombres del pueblo. Dios llama a hombres de su pueblo para que vayan a cumplir una misión que Él encomienda. ¿Cuál es la misión del profeta? El anuncio de la buena nueva del Señor. El profeta es el que entonces es el que habla de Dios y habla en el nombre de Dios. Y ordinariamente el profeta en la antigüedad eran hombres sencillos, hombres de su pueblo, agricultores, pastores, en fin, todo eso, de ahí los llamaba para dejar sus labores e ir en el nombre de Yahvé a llevar un mensaje. Pero no nada más es el anuncio de la voluntad de Dios, sino también el profeta tiene que denunciar cuando no se vive de acuerdo al proyecto de Dios. Es donde la vida del profeta se complica. El anuncio puede ser relativamente sencillo. A todo mundo le gusta escuchar cosas bonitas, y más si son cosas de Dios. Pero cuando se dice que no estás viviendo de acuerdo al proyecto de Dios, que tienes que cambiar de vida, es donde las cosas se complican para el profeta. Y una de las características del auténtico profeta es la persecución, porque en la denuncia que hace, ordinariamente eran los poderosos, eso despertaba el enojo y eran perseguidos. Muchos de ellos terminaban muertos por el anuncio y la denuncia que tenían que hacer. Entonces la persecución es una de las características distintivas del auténtico profeta, porque también se daba los falsos profetas, los que hablaban así usurpando el nombre de Dios para decir cosas buenas a los poderosos y así tener privilegios. Entonces el auténtico profeta es el que anuncia, denuncia y es perseguido, diríamos así en términos muy generales de las características del profeta. Pero entonces Jesús se para en la sinagoga de Nazaret y toma esa función de profeta, está anunciando la palabra de Dios cuando lee a Isaías. Pero entonces sucede esto, la gente se extrañó. ¿No es este el hijo de José? O sea, si lo conocemos, ¿cómo ahora, de dónde saca tanta sabiduría para hablar de esta manera? O sea, aquí vemos el Jesús movido por el Espíritu que proclama la palabra, pero por otro, el pueblo, la gente que se queda nada más en el aspecto humano. El hijo de José, ¿por qué ahora esa sabiduría? Y le piden una prueba. Oye, danos una prueba de lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo.
O sea, Jesús les dice, les empieza a hablar de la poca fe que tienen y cómo Dios actuó en otros pueblos, diciéndoles, hay otros pueblos que a pesar de que ser paganos, llegan a tener más fe y más confianza en Dios, más que ustedes, a quienes les está anunciando la palabra de Dios. Y eso hace que el pueblo se enoje. Por eso dice Jesús, nadie es profeta en su tierra, porque no le creían a Jesús de lo que les estaba diciendo. Y entonces aquí sucede esto, la persecución. Todos querían amotinarse contra Jesús para llevar un despeñadero para matarlo por lo que le estaba diciendo. O sea, hombres de poca fe. Imagínate a un israelita, a un judío decirle que no tiene fe, es decir, no tienes a Dios, no crees en Dios. Pero ellos querían así, ver señales, ver milagros para poder creer en Jesús, cuando no se contentaban nada más con el anuncio de la palabra de Dios. Bien, ya vimos los profetas del Antiguo Testamento, ya vimos a Jesús como profeta, perseguido también. Ahora, nosotros, por ser bautizados, cuando fuimos bautizados, fuimos consagrados, ejemplo de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. O sea, por el bautismo entonces somos consagrados como profetas, somos ungidos como profetas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahorita, en este siglo, en esta época? Es lo mismo, anunciar la buena nueva del Señor, anunciar la palabra de Dios, la obra que Dios va haciendo en nosotros. Tenemos que dar testimonio y también denunciar cuando no se viva bien. Oigan, revisemos. En la época que vivimos se están perdiendo muchas cosas, muchos valores, mucha fe. Simplemente veamos en nuestro entorno, o tú mismo que me estás escuchando, ¿estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Tu vida sacramental vives en gracia? ¿Estás en gracia o no? ¿Vives los sacramentos o no? Porque entonces ahí está, primero anúnciate a ti mismo y luego anuncia a los demás. En la familia, los nuestros, que no viven bien ahorita, es lo más normal que se juntan, se unen, hombre y mujer, o hombres con hombres, mujeres con mujeres, y nosotros no, pues es lo que está ahorita, lo que la constante ahorita. Nos callamos. No estamos denunciando, pero no estamos denunciando porque tampoco estamos anunciando. Como profetas tenemos que hacerlo. A lo mejor al empezar a anunciar o a lo mejor a denunciar alguna cosa, nos van a decir, nos van a perseguir. Bueno, bendito Dios, somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Recuerda que vamos caminando con Jesús y Jesús es perseguido. Jesús va a la cruz, pero Jesús resucita, recuerda eso. Así que si a ti te persiguen por el anuncio, por la denuncia, bendito Dios, vas en el buen camino. Disfruta de esto, de esta palabra de Dios, y pues hay que seguirnos cuidando mucho para que esta pandemia pueda entrar en control. Te doy la bendición. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ánimo.